mensaje de hoy se titula Delirios de grandeza. Y déjeme iniciar contándole una historia. Habían 3 loquitos en el hospital psiquiátrico, o lo que muchos le llaman en el manicomio. Y estos 3 loquitos estaban jugando, ¿verdad? Entonces estaban jugando ahí, y ellos que iban en moto. Entonces un loquito para y le dice al otro: che, yo soy el enviado de Dios. Entonces el loquito lo mira y le dice: no, tú no eres el enviado de Dios, yo soy el enviado de Dios. Y empiezan esos 2 loquitos a discutir quién era el enviado de Dios. No, que yo soy. El otro: no, yo soy el enviado de Dios. Cuando aparece un tercero y le dicen: hey, che, ni vos sos el enviado de Dios. Y le dicen: ¿y cómo así que no? ¿Y por qué? Porque yo no he enviado a nadie. Chiste malo. Estos loquitos sufrían de un problema que se llama megalomanía. La megalomanía es una enfermedad donde las personas se creen lo que no son, donde las personas tienen un concepto tan elevado, tan grande de sí mismas, que empiezan a creer una realidad que realmente no es. Es decir, ellos se creen tan importantes, tan únicos. Imagine como el caso de este loquito que llegó a creerse Dios. Están inmersas en una realidad que no es la realidad. Ahora, lo más tenaz es que normalmente las personas que sufren de esta enfermedad terminan muy solas. ¿Por qué? Porque se hace insoportable escucharlas, porque a toda hora están hablando de sí mismos, están construyendo un mundo alrededor de sí mismos. O sea, ellos se ven tan valiosos, tan importantes, como que el mundo no fuera lo mismo sin ellos. Y entonces normalmente terminan aisladas por esa arrogancia que hay en sus corazones. Las personas que sufren de esto, cuando logran enterarse que no son las personas que ellos piensan que son, terminan muy frustradas. La pregunta que quiero hacer en esta noche: ¿será que dentro de los cristianos, dentro de nosotros, podríamos llegar a sufrir esta megalomanía? ¿Podrían los creyentes llegar a ser megalómanos? ¿Qué piensa usted? Bueno, hoy hemos llegado a un pasaje de Marcos muy interesante, donde vemos cómo los discípulos casi que empiezan a rayar en esta enfermedad, en esta patología. Y es Marcos capítulo 9, del versículo 33 al 37, una conversación bien interesante que tienen entre ellos. Y yo lo he dividido, esta historia, como me gusta hacerlo, en 3 escenas. La primera de ellas la he titulado El anhelo de poder. Y miren por favor el versículo 33 y 34. Y llegando a Capernaum, y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó: ¿qué era lo que ustedes disputaban en el camino? Versículo 34, mas ellos callaron, porque en el camino habían estado disputando entre sí sobre quién de ellos sería el mayor. Es interesante que el Señor llega y les pregunta: venga, ¿ustedes de qué era? Como que el Señor notó que algo extraño estaba pasando en la conversación. El Señor iba adelante, ellos como que venían atrás, pero el Señor como que veía que ellos venían, obvio, el Señor todo lo sabe, pero el Señor veía que ellos venían como discutiendo de algo, y el Señor así como que se hace el loco, y cuando llegan a la casa le dice: vengan, ustedes, ¿de qué era lo que discutían? Al parecer sí había una discusión, porque el Señor lo notó y dijo: ¿de qué era lo que tanto hablaban? ¿Qué era lo que disputaban entre sí en el camino mientras venían? Y ellos, como sabían la conversación que habían tenido, se quedaron callados y no hablaron, porque dice el texto, ellos sabían que lo que venían discutiendo es cuál de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos, cuál iba a ser el más importante. Esa era la pequeña conversación que ellos tenían en el camino. Ahora, era común que este tipo de conversaciones se dieran especialmente entre los rabinos en el tiempo de Jesús, sobre quién sería el mayor. Los rabinos creían que el mayor en el reino de los cielos, habían como varias hipótesis. Ellos decían: bueno, el más grande en el reino de los cielos, decían uno, es el que más buenas obras haga, ese va a ser el más grande. Recuerdan que la teología de ellos era una teología de obras. Otros decían: no, el mayor en el reino de los cielos es el que más conozca de la Torá y de la ley del Señor. Y otros decían: no, otros rabinos decían: el mayor en el reino de los cielos es el que más discípulos tenga, es el que más enseñe la palabra de Dios. Entonces por eso era como muy normal en ese círculo que se escucharan este tipo de conversaciones, era común.
Además de que la teología del momento, esa teología enseñada por los fariseos y los escribas del momento, la élite religiosa, era una teología basada en las obras que generaba un tremendo delirio de grandeza en los líderes religiosos y una terrible frustración en el pueblo. Es decir, la teología inflaba a los líderes religiosos, pero oprimía al pueblo. Era una teología basada en los méritos, en las buenas obras, en el conocimiento, en el esfuerzo humano, y eso hinchaba el corazón de los líderes. Por eso los fariseos eran tan arrogantes. Y Jesús tuvo que lidiar con esa arrogancia, tanto que ellos planearon maquinar cómo matar a Jesús, porque Jesús era una amenaza contra todo su sistema religioso. Porque la gente estaba viendo la importancia, o sea, los celos entre la rivalidad de ellos como religiosos contra Jesús llegó al punto que querían matarlo, eliminarlo, porque era una amenaza para la posición o el estatus religioso que ellos tenían en medio del pueblo. Jesús tuvo que lidiar con eso. Y es interesante también que el Señor por allá en un texto alaba al Padre diciéndole: Padre, se lo voy a leer. Eso está en Mateo 11 del 25 al 26, apúntelo. El Señor dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre. Mire lo que dice el Señor: Señor de los cielos y la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los instruidos y se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Jesús dice: gracias, Padre, porque tú escondiste la revelación de tu Hijo. Esto que tenías preparado antes de la fundación del mundo, no se lo revelaste a los religiosos del momento por la arrogancia del corazón de ellos, sino que eso lo revelaste a gente común. Por eso te alabo, Padre, porque a ti te agradó. Y luego viene diciendo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús alabó al Señor porque puso la revelación del Hijo en la mano de gente sencilla, de gente del vulgo, como Pedro, un pescador, como los discípulos, gente sencilla, gente que no tenía ningún tipo de título, estatus o conocimiento inclusive. Y a ellos el Señor los tomó para revelarles a su Hijo y que compartieran ese mensaje al mundo. Pero ahora vemos a esta gente sencilla que ha recibido la revelación de Dios discutiendo sobre cuál de ellos sería el mayor. Sobre cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Ahora, lo más probable es que el detonante, para los que han venido siguiendo la serie, los que son juiciosos y vienen cada 8 días a la iglesia, van a entenderlo. Algunos van a quedar medio perdidos. Pero para los que son juiciosos, vieron que acabamos de venir de hace poco, a la predicación no pasada, sino la antepasada, vimos la transfiguración. Que Jesús se llevó a la transfiguración, ¿a quiénes? ¿Cuáles fueron los tres? A ver, ¿qué se llevó? Pedro, Jacobo y Juan. Y lo más probable es que el detonante de esta conversación, porque se hace extraño que ellos empiecen como a competir entre ellos, ¿no? Bueno, ¿cuál será el mayor de nosotros? Porque esa era la discusión. ¿Cuál será el más grande? Entonces lo más probable es que lo que haya detonado esta conversación haya sido esa revelación de la transfiguración. Porque más que Pedro dijo, estoy especulando, Pedro dijo: yo no sé ustedes, pero yo vi a Jesús transfigurado. A mí me llevaron al monte de la transfiguración. Además, nosotros hacemos parte del círculo íntimo. Porque Jesús siempre que va a hacer algo se lleva a Pedro, a Jacobo y a mí. Entonces, yo creo que yo voy a estar entre los primeros. Ellos vienen de un tipo de revelación. Además, el Padre le había acabado de revelar a Pedro, a los que vienen siguiendo la serie. Entonces, como Netflix, hay que seguir la serie capítulo a capítulo. Los que vienen siguiendo la serie. Entonces, el Señor le había revelado a Pedro que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dijo: no te lo reveló carne ni sangre. Claro, Pedro viene de un sinnúmero de revelaciones. Pedro viene de recibir. Eso como que estaba provocando hinchazón. Pastor Andrés también predicaba hace 8 días que ellos venían como hinchados porque el Señor les había dado el poder, la autoridad, inclusive para echar fuera demonios. O sea, algo en ellos, las revelaciones del Señor, el que el Señor los escogiera, como que estaba empezando a inflar su corazón. Y ahora la discusión es: venga, y entre nosotros, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Hermano, es que yo le voy a decir algo: las experiencias sobrenaturales con Dios pueden llegar a inflar el corazón de un creyente. Yo no sé si usted conoce a alguien así. Alguien que siempre, no, vieras, y cuando yo fui, el Señor me usó, y el Señor, y es que yo, y nos encontramos con ese tipo de personas que han vivido una experiencia con Dios, que en lugar de hacerlos humildes, las experiencias han hinchado sus corazones. Como le decía ahorita, tal vez Pedro dijo: yo no de ustedes, pero yo vi a Jesús transfigurado, y es una cosa. Yo vi a Moisés y a Elías. Eso, ¿usted lo vio? No. Vio papito. A usted no lo vio, usted tampoco. Entonces, no hay duda. Por algo el Señor me escogió a mí. El apóstol Pablo habla de este tema cuando habla del aguijón en la carne.
que dice: y para que el exceso de las revelaciones que Dios me ha dado no me exalte a sobremanera, me ha sido dado un aguijón, una espina en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que me mantenga humilde, para que me aterrice, para que el exceso de las revelaciones. Claro que Pablo fue elevado al tercer cielo y vio cosas que ni siquiera a él le fue permitido expresar. Pablo dice: pero para que esas revelaciones de Dios, para que ese conocimiento de Dios, para que esa relación con Dios que yo he tenido no me exalte a sobremanera, sencillo, el Señor me puso un mensajero de Satanás para que todos los días me abofetee y me acuerde que yo soy un hombre común y corriente y me mantenga aterrizado. ¿Cómo nos pueden llegar a hinchar esas experiencias o ese conocimiento? A veces el conocimiento de la palabra, la teología que tenemos. Wow, Dios nos ha dado tanta luz frente a la revelación bíblica que empezamos: wow, es que yo sí veo lo que ese texto dice claramente. Y empezamos a inflarnos a veces delante de algunos hermanos. No, usted no entiende eso. En serio, usted no entiende. Es tan fácil de entender. Y empezamos a ver a los hermanos, algunos hermanos por debajo del hombro, ¿no? Como que, o sea, míreme a mí. Yo sí he estado en el monte de la transfiguración, mijito, ¿verdad? Hermanos, el Señor, dice Pablo, porque cuando Pablo ora al Señor que le quite ese aguijón, el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor nos recubre de debilidad. El Señor nos tiene que recordarnos de qué estamos hechos. Tiene que recordarnos constantemente lo frágiles que somos, para que no nos gloriemos y le robemos a Él la gloria. Hermanos, la debilidad nos protege contra el orgullo. El Señor nos cubre de fragilidad, porque es la fragilidad la que nos lleva a depender de Dios. Son nuestras debilidades, hermano, en las que el poder de Dios se perfecciona y nos mantienen aterrizados. ¿Usted se imagina que aquí ninguno fuera frágil? Que todos ya fuéramos, no, imagínese, terrible cómo fuera la iglesia. Si aún con todas las debilidades e imperfecciones juzgamos unos a otros, nos criticamos unos a otros, nos enojamos unos con otros, tantos problemas. El Señor nos cubre de fragilidad para protegernos contra la arrogancia y el orgullo de nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque como creyentes somos muy vulnerables frente al delirio de grandeza. Sí, señores, cualquiera de nosotros puede llegar a sufrir de megalomanía cristiana, megalomanía espiritual, de hincharse por la teología, de hincharse por la comunión, de hincharse por cómo el Señor se le ha revelado a su vida o ha iluminado su entendimiento. Y yo creo, hermano, déjenme decirlo con todo respeto, yo creo que la iglesia moderna ha sido muy permeada por ese espíritu megalomaníaco. La iglesia ha sido muy permeada por ese delirio de poder. El evangelio del triunfalismo. Oh, tú eres un victorioso, un vencedor. No te pueden tocar, no hay nadie como tú. Tú eres tan importante porque tú eres un hijo, un príncipe, un rey. Y a veces eso infla el corazón, ¿verdad?, del ser humano. No vemos hoy en día un delirio de grandeza a muchos líderes espirituales. A veces con los muchachos hablamos del tema y decimos: bueno, hoy en día parece ser que ser pastor ya no es tan importante. Entonces se empieza a competir por títulos. Ya hoy en día casi todos se quieren llamar apóstoles. Y ya sale un nuevo rango, el patriarca. ¿Para dónde vamos? Vendrán los arcángeles, los serafines y, como decía un amigo, Hulk, el último rango del ministro. Y esa competencia por el poder, la iglesia ha sido filtrada por esa megalomanía, por ese sentido de poder. A veces no nos basta con ciertas cosas, sino que queremos sentir que somos poderosos, que tenemos influencia. Necesitamos a veces sentir eso en nuestras vidas, y eso no es del Señor. La Biblia dice en Proverbios 16:18, apúntelo: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Uy, tremendo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Hermano, pero no solo en eso la iglesia muestra, o como creyente mostramos nuestro delirio de poder. Muchas veces estamos como los discípulos en la iglesia, discutiendo unos con otros sobre quién es el mayor. ¿No ha visto usted ese tipo de discusiones? Yo la he visto mucho como pastor y me ha tocado lidiar mucho como pastor durante muchos años. Yo sé que el pastor Andrés también y muchos de nosotros entendemos por qué pasa, pero uno lo ve dentro de la iglesia. A veces la competitividad entre los hermanos. ¿Y por qué él sí y por qué yo no? Si yo llevo
40 años en esta iglesia. Pastor, yo fundé la iglesia, ese ladrillo tiene mi nombre. ¿Y por qué él que llegó hace 2 años sí está sirviendo en el ministerio? ¿Y por qué yo no estoy sirviendo en el ministerio? Y ese delirio, ¿verdad? Esa necesidad de que nos valoren también a nosotros es un problema en nuestro corazón, hermano. Y tenemos que evaluarnos y preguntarnos qué está pasando, porque a veces comenzamos a competir como los discípulos unos con otros sobre quién es el mayor en la iglesia. ¿Qué tal que nosotros como pastores empezáramos a competir? Pastor, vamos a ver, pues quién sabe más. Es más, a mí me duele profundamente cuando hacen comparaciones entre nosotros como pastores. Hay gente que piensa que uno se alegra cuando le dicen: pastor, a mí me gusta tanto como usted predica. Ay, pero es que cuando predica este otro pastor, porque hay personas, cada uno tiene ciertos gustos y preferencias. Está bien, pero hermano, nosotros no estamos ni compitiendo por quién es el mejor. Eso no es sano, eso no está bien. Recuerda cuando Pablo le dice a la iglesia: ustedes unos dicen yo soy de Apolo, otros yo soy de Cefas, otros yo soy. ¿No hay entre ustedes celos, contiendas, iras y divisiones? ¿No sois carnales? La iglesia no vive en una competencia por el mejor lugar ni por el mejor puesto. En la iglesia vivimos para servirnos unos a otros en el amor del Señor. Hermanos, esas actitudes pecaminosas afectan profundamente el crecimiento de la iglesia, pero no solo eso, te van a afectar mucho a ti, en tu crecimiento y en el desarrollo personal de tu vida y de tu ministerio. Si tú has llegado a sentir eso, evalúa tu corazón y pregúntale al Señor por qué está pasando eso en tu vida, porque lo más probable es que eso esté relacionado con una necesidad de reconocimiento en tu vida. Hay una necesidad de reconocimiento que tiene que estar satisfecha para que tú puedas servir con motivaciones correctas en el ministerio, porque nosotros no servimos para hacernos un nombre ni para mostrarnos. Es muy importante tener esas cosas claras. Los creyentes deberíamos gozarnos cuando vemos que otros avanzan y crecen. Yo pienso que la actitud correcta de los que no estuvieron en el monte de la transfiguración no era decir: ¿y por qué Jesús a Pedro, a Jacobo y Juan y por qué a nosotros no? Sino decir: Señor, qué bendición. Y decirle a Pedro, a Jacobo y Juan: oye, qué bendición que Dios les dio esa gracia a ustedes. Qué bendición que Dios les permitió a ustedes tener ese espacio. ¿Eran Pedro, Jacobo y Juan mayores que los demás? En ninguna manera. El Señor en su soberanía los escogió a ellos para llevarlos al monte de la transfiguración. Así que ellos no tenían por qué creer que algo especial estaba sobre ellos. Era una elección divina para ese momento de sus vidas. Los creyentes deberíamos gozarnos cuando otros avanzan, cuando otros crecen, cuando otros van adelante. La segunda escena la he titulado El camino a la grandeza. El camino a la grandeza. Versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Uy, qué tremenda lección. Venga. Porque el Señor no se le escapa nada, el Señor todo lo conoce. El Señor les preguntó no porque Él no supiera, sino para que ellos sintieran la vergüenza de la discusión tan, perdónenme la palabra, estúpida que habían tenido en el camino. Entonces el Señor les dice: mire, si ustedes, el que de ustedes quiera ser el primero, tiene que ser el último y el servidor de todos. O sea, les aclaró cómo son las cosas en el reino de los cielos. Jesús les enseña que el camino a la grandeza que ellos habían elegido o pensaban elegir está equivocado. Que el camino a la grandeza en el reino de los cielos se basa en el servicio y en la humildad de corazón. Mira, hermano, en el mundo la grandeza se mide por la cantidad de gente que te sirve. Uno ve una persona que tiene empleados, que no sé, que es el jefe de una empresa y todo el mundo, wow. ¿Por qué? Porque tiene mucha gente que lo sirva. Entonces la grandeza se mide por cuántas personas te sirven. En el reino de los cielos no. En el reino de los cielos la grandeza se mide por cuántas personas tú sirves. ¿A cuántas personas tú le sirves? Así se mide la grandeza. Eso fue lo que el Señor dijo. Tiene que ser el último y el servidor de todos. En el mundo las personas que tienen poder, Jesús más adelante les enseña, se enseñorean de aquellos que les sirven. ¿Verdad? Cuando dice en el capítulo 10 más adelante que tiene una discusión similar a esta, mas Jesús llamándolo les dijo: ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen gran potestad.
sobre la gente, sobre las personas. O sea, hay un señorío, hay un gobierno casi que aplastante de ejercer potestad, dominio. Eso es en el mundo. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser grande tiene que ser servidor de todos. Los discípulos estaban pensando en términos mundanos. Los discípulos estaban viendo la grandeza en términos como el mundo la ve. ¿Quién será el mayor? Wow, ¿quién tendrá más poder en el reino de Dios? ¿Quién tendrá más servidores? ¿Quién estará a cargo de más naciones? Esa era la discusión que ellos tenían. ¿Quién se sentará al lado de Abraham, de Moisés, de Elías? Wow. Ellos están pensando en términos humanos. Es más, por eso Pedro reprende a Jesús cuando Jesús empieza a contarle a Pedro y a decirle que él tiene que morir, que es necesario que el Hijo del Hombre sufra a causa de los escribas y de los principales sacerdotes y sea crucificado. Pedro dice: no, Señor, no, ¿cómo vas a hacer tú eso? O sea, para Pedro en su mente no cabe la idea de que el Mesías prometido, el gran libertador de Israel, el Dios poderoso que vino a ser libre a Israel, se recubra de humildad y sufrimiento. O sea, eso no cabe en su cabeza. Por eso siempre que Jesús les anunciaba sus sufrimientos y su muerte, los discípulos no entendían y reaccionaban mal. Porque en la cabeza de ellos no cabía que el libertador de Israel, el poderoso que venía a salvarlos, tuviera que sufrir y morir en la cruz. O sea, esas dos cosas son totalmente contrarias. ¿Cómo me hace que una persona poderosa es una persona sufriente? ¿Cómo hace así que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tiene que ser humillado por los hombres? Esas cosas no caben en la mente de ellos. Por eso siempre que Jesús les hablaba de su muerte, ellos no entendían ni reaccionaban. Miren por favor los versículos anteriores, versículo 30 al 32. Antes de que ellos discutieran. Es que es interesante, Jesús viene hablándoles de una cosa y ellos luego terminan discutiendo de cuál sería el mayor. Miren lo que viene hablándoles el Señor, versículo 30 al 32. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Y Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos, estaba concentrado con sus discípulos. Les está enseñando, les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Versículo 32. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. O sea, los discípulos tenían un delirio de grandeza tan impresionante que lo bloqueaba frente a lo que Jesús les estaba diciendo. O sea, ellos se imaginaban el poder con Jesús, libertando a Israel, conquistando el reino. Y Jesús les dice: no, las cosas no van así. El Hijo del Hombre tiene que sufrir y morir en una cruz y luego resucitar. O sea, ellos no entienden y le daba miedo preguntarle. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban bloqueadas por el orgullo y el delirio de grandeza que ellos tenían. Y es que cuando una persona es orgullosa y cuando una persona tiene este tipo de problemas, su mente se bloquea al mensaje de la humillación y de la cruz. Porque esas dos cosas no pueden compaginar en su mente. Miren, en lugar de estos discípulos identificarse con Jesús en el momento de sufrimiento y dolor, empezaron a discutir sobre cuál era el mayor. Qué interesante. Jesús viene a darle una lección de la importancia de morir, de sufrir en el reino de Dios. Y Él les enseña la lección, y después de enseñarles la lección, la conversación de ellos fue: bueno, ¿y quién será el mayor? ¿Quién será el más importante? De nosotros, ¿quién será el que tendrá más estatus, más renombre en el reino de los cielos? Ahora, no solo eso. Después de que terminan esa discusión, los hijos de Zebedeo van y llaman a la mamá y le dicen a la mamá que por favor hable con Jesús y que le pida que en el reino de los cielos uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Miren ustedes el versículo 10, el capítulo 10, ahí está. Después de esta lección, llega la mamá de ay Jesús, tú tan lindo. Jesús, ¿será que te podemos pedir algo? Dice que arrodillándose le dijo: Señor, en el reino de los cielos puedes sentar a un hijo mío a la derecha y al otro a la izquierda. ¿Me puedes conceder esa petición? Tan linda la mamá, ¿sí o no? Ay, la mamá es una belleza. Ay, la mamá, es unas locuras por uno. Perdón, mi mamá me decía que yo cantaba bonito. O sea, es que las mamás viven en otro mundo con uno. Qué impresionante lo que vemos en todos estos textos. Ahora, seguido a este evento, miren, yo quiero mostrarles cómo ellos estaban delirando con el poder y la grandeza. Pastor Andrés ya habló algo de eso hace 8 días.
Y miren que los versículos siguientes de Juan hace una declaración bien especial en el 38. Juan le dice al maestro: Maestro, hemos visto a un hombre que echaba demonios en tu nombre, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Esto lo vamos a predicar entre 8 días porque es muy bueno ese segundo segmento. Así que esta historia continuará. Llega Juan y le dice: Maestro, por ahí había un tipo que te conoce, que escuchó el evangelio y anda echando demonios fuera en tu nombre, pero nosotros se lo prohibimos porque no nos seguía. O sea, él no hace parte del clan apostólico, él no hace parte de esta colada, así que ¿por qué tiene que andar echando fuera demonios y predicando el evangelio? Y el Señor les dice: no lo impida, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero yo quiero que ustedes miren cómo el corazón de ellos estaba no, nosotros somos los que el Señor nos escogió, nosotros somos los que el Señor nos formó, nosotros somos los que el Señor nos capacitó, nosotros tenemos las credenciales para echar fuera demonios y para predicar el evangelio. Así que cualquier otro no, somos nosotros, porque nosotros somos lo importante, es este círculo. Definitivamente los discípulos están lidiando con un tremendo delirio de grandeza. En ese momento ellos no podían entender el mensaje de la cruz que Jesús les estaba transmitiendo. Su entendimiento estaba velado por su orgullo. No lo entendieron. Por eso cuando Jesús muere, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron cuando Jesús muere? Se desanimaron, volvieron atrás. ¿Recuerdan el camino a Maús? No, pues no has oído. Ese Jesús que dijo que iba a ser el libertador ya murió. O sea, esto se acabó. Ellos cuando vieron que sus expectativas de poder no fueron satisfechas en Jesús, que no era el libertador, que venía a liberar y a darles a ellos esos títulos, ellos se frustraron, sus expectativas se frustraron y volvieron atrás. Y el Señor tuvo que ir a sacarlos de sus trabajos y después ir por Pedro y empezar a restaurarlos. Después de resucitar, empezar a restaurarlos y a volverlos a traer uno a uno, porque ese también es el amor del Señor, que entiende también nuestra lucha, nuestros conflictos y nuestro propio pecado. Mi hermano, yo creo que eso es lo que sucede cuando el mensaje de la cruz en la iglesia es reemplazado por el mensaje humanista del positivismo, por el mensaje humanista de la superación personal, que está pasando mucho en muchos lugares hoy en día. Cuando el mensaje de la cruz es reemplazado por el mensaje de superación personal, ¿qué sucede? Pues en primer lugar, que los pastores y los líderes empiezan a sufrir de un tremendo delirio de grandeza. No toquéis al ungido del Señor. Nadie les puede acercar. O sea, empiezan esa teología, pasa lo mismo con la teología de los fariseos, empieza a hinchar el corazón, a inflar el corazón, a ponerlo a uno en un pedestal, en un lugar donde se vuelve casi que intocable. Seguidamente a eso empiezan las divisiones internas en las iglesias. Porque entonces empieza el líder: ¿cómo así? ¿Y a mí por qué no? ¿Y a él por qué sí? Y empiezan a generarse las divisiones internas en la iglesia. Y también los hermanos empiezan a sufrir. Los hermanos empiezan a sufrir desilusión y apartarse del Señor porque no aprenden a lidiar con los conflictos de la vida. ¿Por qué a mí me pasa esto? Si yo soy un príncipe, un rey del Rey de Reyes, yo debo estar en posiciones de influencia y poder. Nada me puede pasar malo. Y cuando vienen los problemas y las crisis, ¡claro!, no pueden procesar esa información. Les pasa como a los discípulos. El delirio de grandeza y poder no les permitió asimilar el sufrimiento y la pérdida del maestro y terminan defraudados. ¿Y cuánta gente no hay en día fuera de las iglesias que no quiere saber nada del Señor? Porque están defraudados de las iglesias cristianas, porque se les prometió una vida que no está en la Escritura, una vida sin problema, una vida sin dolor. Para eso use dolorán, pero no la Escritura, no la Escritura. Bueno, eso sería otro tema. Dios sí hace promesas, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos provee muchas cosas, pero el Señor nunca ha prometido un camino sin dolor y sin sufrimiento. No hay gloria sin cruz, mis hermanos. Miren, y es que, hablando de este tema, todos nacemos con un delirio de grandeza, ¿o no? Todos los seres humanos nacemos con un delirio de grandeza. Le voy a explicar por qué. Porque todos venimos con la naturaleza caída, que en el fondo del corazón dice: yo quiero ser como Dios, yo quiero tener un nombre, yo quiero ser importante. Esa ADN de la naturaleza caída, esa arrogancia que se sembró en el huerto de Edén, esa naturaleza caída con la que nacemos, anhela reconocimiento y poder.
Nacemos con esa naturaleza caída, hace parte de nuestro ADN. Queremos ser poderosos. ¿Saben por qué? Porque el poder nos permite satisfacer nuestros deseos. ¿O no? Porque una persona quiere tener dinero. O sea, ¿ustedes han visto esas películas o esos chistes que siempre aparece el genio de la lámpara de Aladino y te concederé 3 deseos? ¿Qué es lo que la gente en esa historia ficticia siempre pide? Dinero, fama y mujeres. Bueno. Sí, eso es lo que siempre aparece ahí, ¿no? Lo que siempre aparece ahí. ¿Y por qué el mundo tiene tanta ansia de poder y tanta ansia de dinero? ¿Sabe por qué? Porque el poder y el dinero te permiten satisfacer todos tus deseos, incluyendo los pecaminosos. Bueno, sobre todo los pecaminosos. Por eso es que el Señor regula tanto en nuestras vidas el poder, y regula tanto inclusive de qué manera Él nos bendice económicamente, porque el Señor sabe que muchos de nosotros, si Él nos llega a bendecir en un nivel bien grande, hermano, si algunos no vienen a la iglesia, ¿sí? Con luchas, problemas y necesidades, no vienen a la iglesia. Ahora imagínense sin luchas y problemas y necesidades. El Señor regula esas cosas en nuestra vida. Todos nacemos con un delirio de poder. Todos queremos ser importantes, que nos tengan en cuenta, tener algún tipo de valor. Todos nacemos con esa necesidad. Y sobre todo más se refuerzan aquellas personas que en casa nunca han tenido un refuerzo de estas cosas, o de manera sana, estoy hablando, de manera sana. Es decir, hay gente que en su casa antes la hicieran sentir como una cucaracha, que no servía, la comparaban con otro. Entonces esas personas tienen una mayor necesidad de reconocimiento en su vida, y por eso cuando llegan a la iglesia tienen muchas luchas y muchas crisis con estos temas. Es interesante hoy en día, mire, yo me ponía, cuando estudiaba el mensaje, yo me ponía a pensar en algo. Una de las cosas más interesantes hoy en día con respecto a este tema es el fenómeno de las redes sociales. ¿Por qué las redes sociales han cogido tanto apogeo? ¿Por qué las redes sociales son tan importantes? Facebook se disparó, Instagram se disparó, YouTube se disparó. Tanto que ya la gente hoy en día, los pelados no ven televisión, sino que escuchan a sus youtubers favoritos. ¿Por qué las redes sociales se disparan? ¿Por qué tienen tanto apogeo, tanto auge? ¿Saben por qué? Porque las redes sociales te sacan del anonimato. Ya, sencillo. O sea, las redes sociales te permiten ser visible, permiten que otros vean lo que tú estás haciendo. Es decir, te visibiliza, te saca. Esa es la esencia de las redes sociales: visibilizarte, que otros vean lo que haces, quién eres, qué estás haciendo, ponerte allí a la vista de todos. Entonces hoy en día hay una lucha, y hay muchos chicos que dicen: ay no, ¿y cuál es tu sueño? ¿Qué quieres ser en la vida? Yo quiero ser youtubers. Y uno ya ve a los chicos desde niños haciendo contenido. Aquí estoy comprando el juguete con mi papá. Y yo no estoy diciendo que sea malo, ni quiero satanizar las redes sociales. Simplemente estoy mostrando que la intención inicial de las redes sociales es visibilizar, y que muchos han tomado eso y han permitido que su naturaleza caída, su pecado, se aferre a eso y digan: yo quiero ser famoso. ¿Y por qué quieres ser youtuber? Nada, para que me conozcan. Yo quiero ser importante, yo quiero tener un nombre en la sociedad, yo quiero que otros escuchen lo que yo tengo que decir. ¿Y qué tienes que decir? No sé, pero yo quiero que lo escuchen. ¿Sí me entiendo? No sé si soy claro, si me hago entender en este tema. Hoy en día hay una guerra por los likes, hay una guerra por los reviews, por los contenidos, por posicionar mi imagen en las redes sociales. Dice, hermano, el pecado no se encuentra en las redes. No estoy diciendo que las redes sean malas. Lo que estoy diciendo es que tú no midas tu corazón. El pecado de tu corazón se va a visibilizar a través de las redes sociales. El problema está en el corazón humano, en la actitud de nuestro corazón cuando publicamos las cosas. Es bueno que cuando publiquemos algo, yo quisiera, de la iglesia de jóvenes que me han dicho: uy, pastor, yo quisiera ser influencer. Y, ok, está bien, no vamos a frustrar el sueño, pero yo siempre te haría una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tú publicas lo que publicas? ¿Te has hecho esa pregunta? Voy a subir esta foto, ¿por qué la vas a subir? ¿Cuál es la motivación? Tengo un contenido para subir. Bueno, ¿cuál es la motivación de subir ese contenido? ¿Que te escuchen o que otros sean edificados y bendecidos con lo que vas a hacer? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, el problema está en la motivación con la que hacemos las cosas. El peligro está que si no buscamos la gloria de Cristo, estamos entrando en terreno peligroso. Ustedes no han visto que hoy en día la gente coge las redes sociales para todo. Yo no entiendo por qué hay gente que pelea por las redes sociales. La gente sí es
muy chismosa. Hay gente en esta vida que definitivamente uno no debería. Lo que no sirve, déjalo ir. Venga, ¿para qué publicas cosas? Si usted tiene problemas, sentimientos, no los exprese con todo mundo. Claro, y a mí me empieza la gente, los amigos, ay, pobrecito, ¿qué te pasó? No, deja así, no me preguntes. No, o sea, no exponga su corazón si tiene un problema con alguien, vaya y búsquelo y dígale, mira, tengo esto. Hable, pero no use las redes. Trae 100,000 testigos para que se enteren de algo que a la gente no le importa. A la gente no le importa eso, ¿para qué? ¿Para qué publica eso usted? La mujer es frustrada con una relación. Todos los hombres son iguales, es que definitivamente, ¿para qué publica eso? Guarde su corazón, que el que queda mal es usted, hermano. En serio, el que queda mal es usted. El problema no está en las redes, ellas pueden ser de gran bendición o de gran tropiezo. El problema está en el corazón, que no está satisfecho con Cristo y que tiene un delirio de grandeza y de figurar, y quiere utilizar las redes como un medio para alcanzar sus anhelos. Muy bien, ahora es interesante que en la conversación, volvamos a la conversación, ya dejemos las redes tranquilas, ¿sí o no? Aunque Jesús le dijo a los discípulos, dice la Biblia, y ellos dejando las redes le siguieron. ¿Sí ha leído ese versículo? Entonces, todo con las redes. ¿Quiere ser cristiano? Deje Facebook, eso es del diablo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, no estoy satanizando las redes. Porque es interesante que en la conversación pasa algo. Y es que el Señor no nos reprende por anhelar lugares de privilegio en el reino de los cielos. ¿O sí? Volvamos a leer el versículo. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero y el servidor de todos. El Señor le está diciendo, ¿cómo así ustedes por qué piensan eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que querés ser el primero? Eso no se ve aquí. ¿El Señor dijo eso? El Señor no dijo eso, el Señor dijo, ok, venían discutiendo sobre quién iba a ser el primero, listo. Si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el último, es decir, tiene que humillarse y servir a todos, porque así son las cosas en el reino de Dios. Pero no lo reprende, porque en su corazón anhelen un lugar de influencia en el reino de los cielos. Es más, mire hermano, no está mal anhelar lugar de importancia en el reino de los cielos. De hecho, cuando uno lee la Biblia, hoy me voy a meter en terreno espinoso, cuando uno lee la Biblia, parece que el Señor motivara a los cristianos a eso. Ay, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así? Explíqueme eso. Sí. ¿Se ha leído las cartas a las iglesias? ¿Cómo terminan las cartas a las iglesias? Al que venciere, dice, al que venciere heredará todas las cosas y le daré autoridad sobre las naciones. Ojo. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, claro, uno lee eso, uno dice al que venciere, yo quiero vencer, Señor. Y el Señor, por ejemplo, la parábola de los talentos, al que tuvo 5 le dio más porque supo poner a producir eso que el Señor le dio. Entonces uno en la Biblia, cuando lee los pasajes, uno no ve que el Señor no condena esto. Al contrario, es como si el Señor promoviera a que nosotros buscáramos, hermanos, en el reino de los cielos realmente haya bendición para nuestra vida. Jesús dijo cosas como esta: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Ahora, lo que el Señor no quiere es incentivar la competencia entre nosotros. Eso nunca lo quiere. Lo que el Señor quiere es acabar con la mediocridad espiritual y con la pereza espiritual y con la negligencia en el servicio. Porque si bien es cierto que muchos cristianos dicen, a mí donde me toque, si yo llego a los cielos y pues me dejaron, yo con que me dejen entrar tengo. O sea, si a mí me abren la puerta y me meto por un ladito, yo me meto, pues yo estoy satisfecho con eso. Pero ¿saben por qué lo dicen? Porque no quieren comprometerse a servir, porque no quieren comprometer su vida con el reino de los cielos, porque ellos lo que quieren es llegar así sea raspado. Entonces el Señor en la Escritura quiere acabar con la mediocridad de su pueblo. El Señor nos quiere incentivar a actuar para el reino de Dios. Leía una frase en estos días que no recuerdo el nombre, pero decía: ora y luego levántate y actúa, y luego levántate y sirve, y luego levántate y haz las cosas para el Señor. Hermano, el reino de los cielos necesita nuestra diligencia y nuestro servicio.
El Señor enseñó que el camino a la grandeza que ellos habían elegido era incorrecto. El Señor les está diciendo: mira, Pedro, Jacobo, Juan. Es como si el Señor les dijera: Pedro, Jacobo y Juan, vengan acá. No es por revelaciones, no es por revelaciones, no es por conocimiento, es por servicio. Luego llama a los hijos de Zebedeo: vengan acá con su mamá. Ojo, entre otras cosas, ¿ustedes sabían que ellos eran primos de Jesús? La madre viene a decirle al Señor: deja que estos dos primitos tuyos, Señor, se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. ¡Ojo! No es por rosca ni por familiaridad, es por humillación y servicio. ¿Ah? ¿Cómo la vio? El camino correcto para ocupar lugares importantes en el reino de los cielos está determinado por un corazón humilde que sirve a los demás. Ahora yo le tengo una buena noticia: la iglesia es el mejor lugar para eso. La iglesia es el mejor lugar para que usted sirva y desarrolle los dones y los talentos que el Señor a usted le entregó. Y paso a mi último punto y con esto termino: la actitud humilde de la grandeza. Miren cómo termina este pasaje, miren cómo termina el Señor en esta escena. Versículo 36: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en los brazos le dijo, bueno, paremos ahí. El Señor es muy gráfico. ¿Qué hizo el Señor? ¿Tomó a quién? Tomó a un niño, y la palabra allí en el griego es como si fuera un niño muy pequeño, tanto que el Señor lo toma tiernamente y lo toma en su brazo y dice que lo pone en la mitad. ¿Sabe qué está haciendo el Señor? Está visibilizando este niño. Ahora, ¿por qué? Para nosotros va a ser muy difícil entender este pedazo del pasaje, porque para nosotros los niños son muy importantes, ¿o no? ¿Son importantes los niños para nuestra cultura? Son muy importantes, tanto que cuando se sirve, ¿qué es lo primero que dice la gente? Primero, los niños. O sea, los niños son importantes, los niños son protegidos, hay leyes, hay una valoración de la infancia en nuestra cultura, pero en la cultura de Jesús no. La cultura de Jesús no. Tristemente, en la cultura en la que Jesús vivió, escuche esto, ni los niños ni las mujeres tenían valor. Era un asunto terrible en la cultura de ese momento. Una cultura machista y una cultura que no valoraba la infancia. Los niños no tenían ningún valor. Miren, Jesús pone al niño en el medio para elevar el valor ante los ojos de todos. Jesús toma al niño y luego les dice, versículo 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, ¿recibe qué? Al que me envió. En pocas palabras, ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos. Jesús toma a un niño y le dice, ustedes tienen que aprender a servir a todos, sin importar el valor, sin importar la condición social, sin importar si tiene o no cómo devolverte el favor. Sirve a los despreciados, sirve a aquellos que no tienen influencia, sirve a aquellos que no te pueden devolver el favor de tu servicio. A esos que son como este niño, sírveles también. Porque si bien es cierto, muchas veces nos gusta servir. Pero yo le quiero servir al que tiene influencia. Pero yo le quiero servir a este. No, Jesús le está diciendo, ¿quieren ser los primeros en el reino de los cielos? Sirvan a todos sin excepción. Al contrario, dediquen sus vidas a servir a los desfavorecidos y a servir a aquellos que parecen no tener importancia y que nunca te podrán devolver el favor. Mire, un niño, dice un predicador, un niño no tiene brillo según el criterio del mundo. Un bebé no tiene ningún poder. Un niño no tiene grandeza alguna. Es usualmente ignorado. Un niño es vulnerable. Un niño no tiene nada que ofrecer. Un niño no tiene cómo devolverte el favor. Jesús pone al niño y les dice, tienen que servir a todos sin ninguna excepción. Sin ninguna excepción. El que quiera ser grande en el reino de los cielos debe aprender a servir a todos, aún a los más desfavorecidos. Los discípulos sirven desinteresadamente. Ustedes no pueden pensar como el mundo. Los discípulos de Cristo deben estar revestidos de humildad, porque si algo se necesita para servir a aquellos que no te pueden devolver el favor, es amor y humildad en el corazón. Es por esta razón que la grandeza en el reino de los cielos siempre está asociada con la humildad de corazón. El corazón humilde tiene la capacidad de servir con las motivaciones correctas. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Voy a confesarles un secreto de mi corazón.
Yo siempre que pienso en las personas que el Señor está llamando al pastorado y que un día puedan pertenecer al equipo de pastores de la iglesia, yo lo primero que miro es que sea una persona muy humilde, que no sea arrogante, porque una persona arrogante daña cualquier equipo de trabajo, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí han trabajado con personas arrogantes? O sea, no hay nada más terrible que lidiar con gente arrogante, que usted dice algo y no me parece. No, es que, y gente que se vuelve tercos. En cambio, trabajar con gente humilde es muy lindo. Gente que valora, gente que cuando tiene que someter sus ideas, sus prejuicios, sus conceptos, dice, está bien, sí, bueno, háganlo. O sea, si soy claro, es más fácil trabajar con esas personas. La humildad te permite a ti tener lugares de privilegio, no solo en el reino de Dios, sino dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia va a ser fácil que tú puedas servir, porque tienes la humildad para hacerlo. Dentro del reino de los cielos. Hermanos, la humildad nos permite servir a quienes no nos pueden devolver el favor. Quiero leer algunos versículos. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Ojo, mas al altivo mira de lejos. Uy, eso es tremendo. Ojo con este. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Ojo, después de mostrar toda esa gloria dice: y habito con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es impresionante, hermano, la comunión del Señor íntima es con los humildes de corazón. ¿Cómo estamos en ese tema? Necesitamos pedirle al Señor que desarrolle humildad. Ahora, ¿cómo desarrolla humildad el Señor? Ojo, no lo tengo en el bosqueo, pero se me viene. ¿Cómo desarrolla humildad el Señor? Quebrantándonos. ¿Cómo desarrolla paciencia el Señor? Metiéndonos en situaciones que nos vuelven impacientes. ¿Cómo desarrolla humildad? Colocándonos en situaciones que nos parten, que nos quebrantan, que nos humillan. Literalmente el Señor permite que seamos humillados para trabajar en la humildad de nuestro corazón. Y yo sé que nos duele, hermano, porque todos lidiamos con cierto término de arrogancia en nuestro corazón. Pero deberíamos darle gracias al Señor cuando nos humillan. Deberíamos darle gracias y decirle: Señor, gracias por esta humillación tan terrible que me pegaron. Gracias, Señor. Porque es aquí donde aprendo a ser una persona humilde y sencilla. Es verdad. Porque si no aprendes, te van a venir más y más humillaciones, hasta que te aprendas a humillar. Yo quiero terminar el mensaje con esto, conclusión. Definitivamente el reino de los cielos es muy diferente al pensamiento del mundo, ¿no? O sea, son polos opuestos. Es muy complejo y todos nosotros venimos de un mundo donde hemos sido formados con arrogancia. Todos nosotros venimos de un mundo donde se nos ha incentivado el orgullo. Todos nosotros, cuando llegamos a Cristo, nos encontramos con un evangelio que empieza a quebrar toda esa estructura de valores y pensamientos. Es tan difícil, hermano, cambiar tantas cosas, pero no se preocupe, hay un consuelo. Mire los discípulos, Jesús les hablaba de una cosa y ellos salían con otra. O sea, el Señor tuvo paciencia y lidió con el pecado de ellos, con la arrogancia de ellos, caminó con ellos, nunca los desechó, nunca los quitó de sus vidas. El Señor siempre estuvo ahí lidiando con las crisis y los problemas, porque el Señor sabía que ellos tenían un llamado y que el Espíritu Santo iba a trabajar en sus vidas para desarrollar la humildad y las actitudes necesarias para servirle. Hermano, puede ser muy difícil ser creyente por tantas crisis que uno enfrenta, pero el Espíritu Santo está allí para formarnos. Amén. El Espíritu Santo está allí para desarrollar el carácter de Cristo. Hermano, y miren, debemos anhelar con todo el corazón que nuestras vidas en el reino de los cielos, nuestras vidas tengan un alto impacto para el reino de los cielos, que seamos instrumentos útiles en la mano del Señor. Debemos anhelarlo, debemos soltar esa pereza, esa negligencia, y debemos pedirle al Señor: Señor, yo quiero que mi vida sea útil en tu mano. Yo sé que el Señor nos va a formar, nos va a tratar, nos va a desarrollar humildad, nos va a dar sabiduría, pero necesitamos pedirle al Señor, necesitamos anhelar que nuestras vidas sean instrumentos útiles en la mano del Señor, colocar el reino de Dios como una prioridad, dedicar nuestra vida al servicio de Dios. Porque hay una recompensa eterna que nos espera a cada uno de nosotros. Debemos servir al Señor con todo nuestro corazón, pero debemos servir con las motivaciones
correctas. Amén. Debemos servir con las motivaciones correctas, una motivación de humildad, de amor. Y debemos erradicar y pedirle al Señor que quite de nuestra vida todo delirio de grandeza y de poder que pueda haber, así como lo hubo en la vida de los discípulos en este pasaje que hemos estudiado el día de hoy. Amén.